Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva clase de álgebra lineal. Vamos a continuar con el tema de espacios vectoriales. Y en la clase de hoy vamos a introducir un concepto nuevo que es la idea de suma de espacios vectoriales. Pero antes de eso, recordemos dónde estábamos. Entonces, anteriormente en álgebra lineal, uno de los últimos conceptos que introdujimos fue el de la idea de base. Entonces, esencialmente, una base es un subconjunto de un espacio vectorial, ¿ya? Y ese subconjunto satisface dos condiciones. Por un lado, es un conjunto generador. Eso quiere decir que cualquier elemento de B se puede escribir como una combinación lineal de estos que están acá. Y por otro lado, es una familia linealmente independiente. Lo que quiere decir que si yo tengo alguna combinación lineal de estos elementos que me da cero, eso significa que todos los escalares son cero. ¿Ok? Por ejemplo, en R3 vimos que los vectores canónicos formaban una base. De hecho, esa base va a tener un nombre, se va a llamar la base canónica de R3. Y les dejé como ejercicio simple probar que los vectores canónicos en cualquier Rn forman una base también. Vimos la clase pasada que si yo tenía un espacio vectorial y tenía un conjunto generador de ese espacio vectorial, un S que generaba B, entonces yo podía encontrar un S' que era base para B. O sea, lo que dijimos fue que cualquier conjunto que genere B esconde un conjunto más pequeño, eventualmente, que es linealmente independiente. Después, probamos, a partir de, usando en parte esa proposición, probamos uno de los teoremas importantes de este curso. Y es que si yo tengo dos bases distintas de un espacio vectorial, porque las bases no tienen por qué ser únicas, de hecho vamos a ver que existen muchas bases. Sin embargo, el tamaño de esas bases, o sea, la cantidad de elementos que tienen esas bases, son iguales, ¿sí? Y a eso numerito le vamos a llamar la dimensión del espacio vectorial. Una cosa importante, y que acá está medio implícito, y por eso lo quiero hacer explícito, es que estamos describiendo esto para espacios vectoriales que son finitamente generados. ¿Qué quiere decir eso? Que justamente yo puedo encontrar una familia finita donde n puede ser muy grande, n puede ser 100.000 chillones, pero eso da lo mismo, porque todavía eso es un número finito. Entonces, para todos los espacios para los cuales yo puedo generar de forma finita, yo voy a tener que sus bases tienen todo el mismo tamaño, y a ese numerito es lo que llamamos la dimensión. Y por convención íbamos a decir que la dimensión del espacio vectorial que tiene un solo elemento iba a ser 0, y la razón para ello es la siguiente, que si yo tengo un solo elemento en mi espacio vectorial, como mi espacio vectorial en particular tiene que ser un grupo abeliano para la primera operación, eso obliga a que el único elemento que yo tengo es el 0 de ese grupo abeliano, es decir, el neutro para la adición. Y por otro lado, dijimos que una familia que tuviera un elemento igual a 0 era inmediatamente linealmente dependiente. Dicho de otra forma, en este espacio vectorial que tiene solo un elemento no pueden existir familias LI y por lo tanto no podríamos encontrar una familia que fuera base. Así que, pero por convención, y es consistente con todo lo demás, decir que para este elemento, para este espacio vectorial de un solo elemento, su dimensión es 0 y de alguna manera sus bases son vacías. ¿Por qué? Porque no hay ningún elemento LI. Ahora, saber el hecho de que todas las bases tienen el mismo tamaño nos servía para empezar a acotar los tamaños tanto de la familia LI como de la familia generadora. Entonces, por ejemplo, si tenemos un espacio vectorial P y tenemos S, un conjunto en él, un conjunto finito, si S es generador, eso significa que la cantidad de elementos en B es mayor o igual que la dimensión de, perdón, la cantidad de elementos en S es mayor o igual que la dimensión de B. Por el contrario, si esa es una familia LI, entonces la cantidad de elementos en S es menor o igual que la dimensión de B. Dicho de otra manera, esto acá, en un espacio de dimensión finita, la cantidad de vectores LI que yo puedo encontrar siempre es menor que la dimensión del espacio. Y esta otra me dice que la cantidad de vectores generadores que yo necesito es siempre al menos la dimensión del espacio. Y por último, si yo supiera que tengo una familia de n elementos LI en un espacio de dimensión n, eso me dice inmediatamente que S es una base. Y también probamos que si yo estaba en un espacio vectorial
de dimensión finita, es decir, que es finitamente generado, o sea, parto de la hipótesis que yo puedo encontrar alguna familia finita que genera todo B, entonces eso me dice que cualquier familia LI se puede completar para construir una base. Por ejemplo, eso me dice que yo podría partir una base con cualquier vector distinto de 0 en B, y después tomar S como familia LI e irla completando hasta encontrar una base B. Sin embargo, este teorema no nos dice cómo encontrarlo, solo nos dice que es posible. Y luego, lo último que vimos era que si yo tenía un espacio vectorial y tenía un subconjunto de él que también era espacio vectorial, o sea, un subespacio vectorial de B, la dimensión de los subespacios es siempre menor o igual que la dimensión del espacio completo, y la igualdad se cumple solo si U es igual a B. Pero de nuevo, esto era válido para espacios de dimensión finita, ya que justamente lo último que discutimos la clase anterior eran los espacios de dimensión infinitas, que eran aquellos para los cuales yo no los podía generar por ninguna familia finita. Y ahí vimos el ejemplo de las funciones, y las funciones sabemos que es un espacio de dimensión infinita porque contiene los polinomios, que es un espacio de dimensión infinita. Y sin embargo, el conjunto de todos los polinomios es distinto al conjunto de todas las funciones, a pesar de que, entre comillas, ambas dimensiones son iguales, ya que ambas son iguales a infinito. ¿Ok? Pero esa fue una discusión que tuvimos al final como complemento. Ok. ¿Dudas hasta ahí, chiquillos, en la casa? No, profe. Súper. ¿Y acá, cómo estamos, Matías? ¿Impecable? Bien, entonces empezamos con el tema de hoy día, que es suma de subespacios vectoriales. Entonces, ¿cuál es la idea? Es que vamos a tener un espacio grande que vamos a llamar B, y dentro de ese espacio grande que vamos a llamar B, vamos a tener dos pedacitos, U y W, y ambos van a ser subespacios. ¿Ok? Entonces, de nuevo, supongamos que tenemos B un espacio vectorial sobre algún cuerpo K, y U y W dos subespacios de B. Eso quiere decir que tanto U como W son espacios en sí mismos sobre el mismo cuerpo, y para las mismas operaciones que estaban definidas en B. Dicho eso, vamos a llamar la la suma de U con W, la suma, no sé por qué dije unión, la suma de U con W, que lo vamos a anotar así, va a ser un conjunto que va a contener a todos los elementos que se escriben de la forma U más W, donde U pertenece a U mayúscula y W chica está en W grande. O sea, ¿cuál es la idea? Voy a hacer un monito, una descripción nomás, esto no tiene ninguna interpretación geométrica, digamos, pero supongamos que acá está U, acá está W, aquí hay un puntito U minúscula, aquí hay un puntito W minúscula, y si yo esos dos los sumo, produzco un puntito que va a ser U más W, y ese puntito va a ser uno de los elementos típicos del conjunto que yo estoy llamando U más W. Si ustedes quieren, este más de acá es netamente simbólico, ¿sí? Es una notación, es notacional, no significa nada. O, dicho de otra forma, significa algo cuando yo miro para el lado. ¿Qué quiero decir por eso? Quiero decir, mira, el conjunto que yo armo cuando tomo todos los elementos U, todas las posibles combinaciones de elementos U minúscula en U, W chica en W, los sumo y hago todas las posibles combinaciones, eso me genera el conjunto U más W. ¿Ok? Y lo que vamos a partir por probar es lo siguiente. Primero, que eso que está ahí, U más B más W, es un subespacio vectorial también. Segundo, que es el subespacio vectorial más pequeño que contiene a U y a W. Tercero, que si yo tengo que U lo puedo generar con M vectores y W lo puedo generar con otros vectores, acá debería decir N, ¿eh? Un typo, o si ustedes quieren W mejor tilda, M tilda. Ya U y W no tienen por qué ser generados por la misma cantidad de vectores, da lo mismo eso. Y en tal caso, voy a tener que la suma, que también dijimos en el punto anterior, vamos a ver que su espacio vectorial es el generado por todos esos vectores. Eso quiere decir, esta parte es importante porque, por ejemplo, me dice que si yo quiero calcular la suma entre dos subespacios vectoriales, me bastaría con encontrar un conjunto generador para cada una y después calcular el generado con esos vectores. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo que es súper útil. Y por último, una cuestión bastante interesante, vamos a mostrar que la dimensión de la suma es la suma de las dimensiones, pero hay que quitarle la
dimensión de la intersección. ¿Ok? Les recuerdo que ustedes vieron en el taller pasado que la intersección de dos subespacios vectoriales es su espacio vectorial. Sin embargo, la unión no lo es necesariamente. ¿Ok? Eso se ve muy bien con un ejemplo. Si yo estoy en R2, resulta que ese que está ahí, que son los puntos de la forma x, 0, ¿sí? En rojo, y en azul los puntos de la forma 0, i, ambas líneas en R2 son sus espacios vectoriales, ¿sí? Su intersección es solo el 0. Y ya vimos que el conjunto que contiene solo el 0 también es un subespacio vectorial. Sin embargo, la unión de esos dos conjuntos resulta ser todo esto, todo este eje y todo este eje. Pero esa unión no es un subespacio vectorial, porque si yo tomo un elemento de acá y tomo un elemento acá y lo sumo, me produce ese elemento que está ahí, que está fuera del conjunto verde. Que me dice eso, me muestra al tiro con un contraejemplo, que cuando yo hago la unión de dos subespacios vectoriales, eso no necesariamente es un subespacio vectorial. ¿Ok? Y eso nos lleva a preguntarnos, bueno, si la unión de subespacios vectoriales no es espacio vectorial, ¿qué jugaría ese rol? Y por ese rol, ¿qué es lo que quiero decir? Uno puede pensar que la unión de dos conjuntos es el conjunto más pequeño que los contiene a ambos. Entonces, en el caso de espacios vectoriales, el espacio vectorial más pequeño que contiene a dos espacios vectoriales es su suma. Entonces, en algún sentido, si bien la suma de espacios vectoriales es una operación muy natural, tan natural como la unión, con la diferencia que la suma sí respeta la propiedad de seguir siendo espacio vectorial. Ok, antes de lanzarme con la demostración, me gustaría saber si les queda claro el enunciado. ¿Qué El opinan 4, los compañeros de la casa? el 4 no, profe, no lo tengo, no me quedó claro. El 4 lo que nos dice es una pregunta, mírenlo así. Supongan que ustedes saben que U tiene dimensión 8. Y ustedes saben que W tiene dimensión 5. Es súper natural preguntarse, bueno, ¿cuál será la dimensión de la suma? ¿Habrá alguna fórmula? ¿O tenemos que partir de cero, como que no supiéramos nada? Lo que nos dice esta proposición es simple, dice, mire, si estos dos bichos son de dimensión finita, como el caso que estoy dando con números, entonces la dimensión de la suma va a ser la suma de las dimensiones, pero ¿qué es lo que pasa? Que como vamos a ver, la dimensión de la intersección está contada dos veces, porque está contada acá y está contada acá. Entonces, la descuento una vez para contarlo solo una vez. Eso en la demostración va a ser súper claro, pero el 4 todo lo que nos da es una fórmula que nos permite saber la dimensión de ese espacio vectorial que está ahí en función a tres dimensiones que en teoría son conocidas, la de U, la de W y la de la intersección. ¿Qué pasaría si al igual que en el ejemplo acá de los dos ejes, resulta que la intersección entre los dos espacios es solo el singleton 0? Bueno, en ese caso esta dimensión vale 0 y lo que aprendemos es que inmediatamente la dimensión de la suma es la suma de las dimensiones. Entonces, si yo quiero calcular la dimensión de una suma, lo primero que quería es ver cómo es la intersección de los espacios, porque si es solo el 0, yo sé inmediatamente entonces que la dimensión de este va a ser la suma de las dimensiones. ¿Ok? En principio, no hay fórmulas para calcular dimensiones. Cuando a mí me dan un espacio vectorial, si yo quiero conocer su dimensión, yo tengo que simplemente encontrar una base, demostrar que es base, y después contar cuántos elementos tiene. Pero si por alguna razón yo parto con conjuntos que son conocidos para mí, cuyas dimensiones yo conozco, por ejemplo, yo sé que la dimensión de R3 es 3, yo sé que la dimensión de Rn es n, eventualmente podría calcular algunas dimensiones a través de la fórmula que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a demostrar esto que está aquí. Lo primero, bueno, probar el punto 1. Vamos a probar que U más W es un espacio vectorial.
perdón, un subespacio vectorial de B. Y para ello, recordamos la caracterización que dimos, que un conjunto o un subconjunto es subespacio vectorial de B si cumple tres cosas. Contiene el cero, es cerrado para la suma y es cerrado para la multiplicación. Entonces, lo primero es que 0 pertenece a U más W, porque 0 tiene que pertenecer a U y también tiene que pertenecer a W, porque cada uno de ellos es su espacio vectorial, y nosotros sabemos, acabo de decirlo, que en un subespacio vectorial el 0 siempre está presente. Y eso me dice entonces que 0, que yo siempre lo puedo escribir como 0 más 0, tiene la descomposición de suma de un elemento en U más un elemento que vive en W. Así que eso implica por definición que 0 está en U más W. ¿Estamos de acuerdo? Está ahí durmiendo, ¿te pillé? No, ok. ¿Y en la casa? ¿Qué opinan? ¿Qué opina Sofía? ¿Estás de acuerdo conmigo o no, Sofía, acá? Sí se entiende, profesor. Perfecto, gracias. Entonces, ahora, como lo que queremos probar no es que 0 está acá, sino que queremos probar que esto es subespacio, esto es solo un puntito, el primer puntito, vamos con los otros dos. Entonces, vamos a decir, bueno, sea un U, le voy a llamar B, un elemento de U más W y un lambda en el cuerpo. Lo que yo quiero probar es que lambda veces B pertenece también a U más W. ¿Ok? Y ahí estaría mostrando que mi conjunto U más W es cerrado para la multiplicación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que decir yo? Bueno, en efecto, si B pertenece a U más W, eso significa que existe un U en U, un W en W, tal que B se escribe como U más W. Esa es la definición. Un elemento está en la suma de dos espacios vectoriales si se descompone como un pedacito en uno más un pedacito en el otro. Y eso dice entonces que cuando yo pregunto cuánto vale lambda veces B, eso vale lambda veces U más W, eso es lo mismo que lambda veces U más lambda veces W, y aquí vemos como de nuevo esas propiedades que definen un espacio vectorial son las que juegan. Y esto que está acá, resulta que, bueno, este bichito U vivía en U. Y este U grande es un subespacio vectorial. Eso me dice que cuando yo tomo un elemento acá, si lo multiplico por un escalar, sigue siendo un elemento de ahí. ¿Ok? Es cerrado para la multiplicación por escalar, U grande, entonces esto pertenece a U grande. Y de la misma forma, esto pertenece a W. O sea, como dicen por ahí, lo que estoy diciendo es que lambda B se escribe como lambda veces U más lambda veces W, y eso es un elemento típico de U más W. Así que efectivamente, si yo tengo V acá, lambda por V también está acá. Moraleja, ese conjunto U más W es cerrado para la multiplicación por escalar. ¿Ok? Tercer paso, tenemos que probar que nuestro conjunto U más B, más W, perdón, es cerrado para la suma. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que necesito tomar dos elementos. Entonces yo me voy a decir sean V1 y V2 que viven en U más W. Si eso es cierto, eso significa que V1 tiene que... ¿Qué forma tiene V1? ¿Qué me ayuda?
¿Cómo son los elementos que vienen aquí, Matías? Mira, sí es re fácil. Tienen que aprenderse estas rimas, porque uno con rimas se lo aprende. Los elementos de la suma son los que son un pedacito de acá más un pedacito de acá. O sea, B1 es un U1 más un W1, donde U1 pertenece a U y W1 pertenece a W. Eso es todo. Y de la misma forma, B2 es igual a un U2 más un W2 con U2 en U y W2 en W. Así que si yo sumo, y esto es re importante, no hay que olvidar, todo esto yo lo estoy haciendo en un espacio ambiente B grande, digamos, ¿sí? O sea, les recuerdo que U y W son subconjuntos de un B mayor. Entonces, eso me dice que yo tengo derecho a tomar estas cosas y sumarlas y está todo bien, porque todos estos bichos, si bien pueden ser uno un pedacito de U, este otro un pedacito de W, ambos son elementos de un conjunto más grande. Entonces yo puedo operar con ellas. Así que eso me dice que B1 más B2 va a ser simplemente U1 más B1, lo voy a escribir con mucho detalle, más un U2 más W2. ¿Sí? Y gracias a la asociatividad de la suma en B, resulta que esto es lo mismo, por ejemplo, que escribir ¿Es algo de esta W1 ahí forma. arriba o no? ¿Cómo? ¿Es W1 ahí arriba? Gracias. W1, sí. Estaba medio feo, pero creo que era un 1, pero no sé. Estaba feo, se confundía. Entonces, acá con mucho detalle voy a escribir esto, miren, de esta forma, como 1 más W1 más U2 más W2. Yo puedo hacer eso, usando asociatividad. Y asociando de nuevo, esto va a ser U1 más W1 más U2 más W2. Estoy haciendo muchos pasos innecesarios, pero solo para que vean que la estructura algebraica está atrás. Y acá ahora puedo usar conmutatividad, y esto va a ser U1 más U2 más W1, todavía con paréntesis ahí, más W2. Y ahora puedo volver a asociar, y esto es U1 más U2 más W2, más W2, perdón, más W1 más W2. Y ahora esto de nuevo lo puedo escribir como U1 más U2 más W1 más W2. Y ustedes, cuando miran esto, piensan, ¿y por qué se dio toda esa vuelta? Bueno, solo para mostrarles que lo que yo digo cuando digo, mira, estoy sumando estas cosas, pero este pedacito lo voy a sumar primero con este, y este con este, no estoy haciendo trampa. Simplemente estoy explotando las propiedades algebraicas del espacio ambiente que es B, donde la suma es una operación que B con la suma es un grupo abeliano, así que puedo asociar y conmutar. Ok, pero ¿cuál es la gracia acá? ¿Qué es lo importante? Que U1 y U2, ¿dónde viven? En el mismo subespacio que llamamos U. Así que esta suma vive en U porque los subespacios son cerrados para la suma. Los W chica, por supuesto que viven en W. Así que fíjense que lo que acabamos de ver, que B1 más B2, que es un vector de B, se escribe como algo que está en U más algo que está en W. Por lo tanto, este tipo pertenece a U más W. Y con eso, como hemos mostrado que la suma es cerrada en U más W, que la multiplicación por escalar es cerrada en U más W y que el 0 pertenece a U más W, acabamos de probar que U más W es también su espacio vectorial. ¿Cómo quedó la demostración? ¿Quedó clara? Yes. ¿Sí, Díaz, Camila? ¿Sí? Súper. Ok, pero eso es el punto 1 de nuestra proposición. Tenemos harto que probar todavía. El punto 2 nos dice que este subespacio no es cualquier subespacio, sino que es el subespacio vectorial más pequeño que contiene a U y a W.
Esta es una demostración muy fácil la que vamos a hacer, muy sencilla, pero conceptualmente es muy interesante por lo siguiente. ¿Cómo pruebo yo que algo es lo más pequeño que cumple cierta propiedad? Y lo interesante es que la respuesta a eso es siempre la misma. Me digo, bueno, démonos otro subespacio vectorial que incluya a U y a W y mostremos que este está contenido también en él. Porque cuando aquí hablamos más pequeño es, por supuesto, en el sentido de la inclusión. Entonces, 2, digamos que B' incluido en B es tal que U está incluido en B', W está incluido en B', y lo que queremos demostrar es que U más W también está incluido en B'. Entonces, en ese sentido, U más W es el más pequeño de los espacios vectoriales que incluye a U y a W. ¿Por qué? Porque, bueno, por un lado sabemos, no lo sabemos todavía, vamos a mostrar que incluye a U más W, y aquí estamos mostrando que cualquier otro espacio que incluya a estos dos conjuntos también incluye a la suma. ¿Ok? Entonces, ya, pero primero hagamos lo que está escrito aquí. Probemos simplemente que la suma está incluida en B'. La razón es sencilla, fíjense bien en algo, que como, a ver, lo escribes, en efecto, como B' es su espacio vectorial, eso me dice que B' es cerrado para más. Tiene que serlo, porque es su espacio vectorial. Y entonces, si yo tomo un U que está en U, que está incluido en B', bueno, eso obviamente me dice que U está en B'. Si tomo un W que está en W, que está incluido en B', eso me dice, bueno, que W también está en B'. Pero eso implica entonces que U más W está en B'. ¿Por qué? Porque B' es un subespacio vectorial y por lo tanto tiene que ser cerrado para la suma. Y aquí viene la clave, fíjense bien. Acabamos de probar que para cualquier elemento en U y cualquier elemento en W, si yo los sumo, eso sigue estando en B'. Oye, pero esto que está acá es un elemento genérico de U más W, y como estoy recorriendo todos los posibles U y todos los posibles W, probar que ese elemento genérico está en B' implica que el conjunto está incluido en B'. Dicho de otra forma, si yo quiero probar que esto ocurre, tengo que probar que cada vez que tengo un elemento acá, ese elemento también está acá. Si yo tomo un elemento acá cualquiera, ese elemento cualquiera se escribe así, con U en U y W en W, pero resulta que tenemos esta implicancia, y una vez que yo tengo entonces que cualquier elemento que se escribe, que vive acá, que se escribe como U más W, U y W van a estar en B', me implica que ese elemento también está en B', y por lo tanto tengo esta inclusión que tengo acá. ¿Están de acuerdo? Sí, bro. Y por último, lo que les dije que había probado, además, resulta que U está incluido en U más W. Pues U siempre lo puedo escribir como U más 0, ese elemento vive en U y ese elemento vive en W. Así que efectivamente, bueno, y por supuesto W también está incluido en U más W, pues W también es W más 0. O si queremos ser consistentes con la notación, 0 más W. ¿Ok? Entonces, esto nos muestra que dos cosas. Una, que este conjunto o este espacio vectorial es un espacio vectorial que incluye tanto a U como a W. Y por otro lado, que si yo tengo cualquier otro subespacio vectorial que incluya a U y a B, y a W, perdón, también tiene que incluir a su suma. Y eso es lo que nos dice que la suma es justamente el más pequeño de los espacios vectoriales que
incluyen tanto a U como a W. ¿Preguntas hasta ese punto? Ya, vamos entonces con el tercer punto. El tercer punto es más sencillo de probar. Tenemos que U está generado por U1 hasta UM y W está generado por W1 hasta WM tilde. ¿Ok? Y queremos ver que U más W está generado por U1 hasta UM, W1 hasta WM tilde. O sea, si quiero encontrar la suma, simplemente agarro los generadores y los pego. Los aglutino en un solo gran conjunto generador. Ok. La demostración es sencilla por lo siguiente. Fíjense bien. Sabemos que para todo U, en U se puede escribir como una suma ponderada de esos U sub i desde igual 1 hasta M. Y de la misma forma, para todo W en W, ese W chica se puede escribir como una suma ponderada de los WI. Bueno, eso implica entonces que para todo elemento B que viva en U más W, bueno, yo sé que B lo puedo escribir como un U más un W con U en U, W en W. Pero yo sé después que cualquier U yo lo voy a poder escribir como la suma de ciertos alfa i U sub i, y cualquier W lo voy a poder escribir como la suma desde i igual 1 hasta m tilde de beta i WI. O sea, en resumen, fíjense bien, cualquier elemento que vive en la suma, yo lo puedo escribir como una combinación lineal de todos los U sub i y los WI. No puedo escribirlo solo con los UI, no puedo escribirlo solo con los WCI, W sub i. Pero si los combino todos, sí lo puedo hacer. Y eso me dice entonces que todos juntos me forman un conjunto generador de U más W. ¿Ok? Y eso sería el punto 3. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quedó clara esa demostración? Sí, profe. Ok. ¿Y acá, Matías? No me seguiste nada. ¿Algo? Ya, pero recapitulemos. Si te piden tus ojos la duda. Mira. Es súper importante que comencemos a entender qué significa la anotación. Es el principio de todo. Porque si no estamos claros con qué estoy diciendo aquí, es muy difícil que entendamos la demostración. Algo natural. Entonces, ¿esta notación qué significa? Miren, cuando yo digo que U lo puedo escribir como que es generado por estos elementos. Todo lo que estoy diciendo es que los elementos que viven en U son combinaciones de estos que están acá. Nada más. De la misma manera, los de W son combinaciones de estos que están acá. ¿Y qué significa hacer combinaciones? Significa que los elementos de U son sumas ponderadas de los U sub i y que los elementos de W son sumas ponderadas de los W sub i. ¿Ya? Y aquí está el punto clave. Cuando yo escribo que esto que está acá, este conjunto es generado por todo eso, lo que estoy diciendo es, mira, cualquier vector de acá, yo lo voy a escribir como una combinación de todo lo que aparece ahí. Esta lista es eficiente, es así como
que no hay repetición, que no hay redundancia. No, para nada, no estoy diciendo esto. Solamente estoy diciendo que con todo eso, yo voy a poder recuperar todos los elementos de acá. O sea, que cualquier elemento de acá se va a escribir como una suma donde van a aparecer todos estos vectores que están acá, cada uno de ellos multiplicado por algún escalar distinto. ¿Ya? Hay algunos vectores que para recuperarlo a lo mejor voy a usar los primeros 3, para otros voy a usar los últimos 5, por decir algo, pero en general, con todos ellos me va a ser suficiente para reproducir todos los vectores que vienen acá. ¿Ok? Entonces, en el fondo lo que yo quiero mostrar es que cualquier elemento que está aquí corresponde a una gran suma de donde aparecen todos estos vectores multiplicados por distintos escalares. ¿Cómo hago eso en la práctica? Bueno, me voy definición por definición. Si un elemento está aquí en la suma, bueno, se escribe como un pedacito en U más un pedacito en W. Es el concepto que hay que guardar, la rima. Pero el pedacito en U se escribe como una mezcla de los U sub I, el pedacito en W se escribe como una mezcla de los W sub I. Por lo tanto, este entero se escribe como una gran mezcla de los U sub I y los W sub I. Y eso es todo lo que significa esto que está escrito acá. ¿Queda más claro, Marías? Y en la casa ayudó, ¿no? Simón, ¿seguimos bien? Sí, bro, está bien. Ya. Y por último, vamos a mostrar la parte más difícil, que es la que tiene que ver con las dimensiones. Queremos probar esto, que la dimensión de U más W es igual a la dimensión de de U, más la dimensión de W menos la dimensión de U inter W. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este que está aquí es espacio vectorial. Entonces, U, en efecto, U inter W es su espacio vectorial de B. ¿Ok? Así que en particular eso me dice que es un espacio de dimensión finita y por lo tanto tiene una base. Entonces vamos a decir sea beta igual V1, V2 hasta VK, una base de U inter W. ¿Sí? Ahora, por otro lado, resulta que U inter W está contenido en U. Porque la intersección de algo, de U con algo, y las intersecciones están siempre contenidas en sus, llamémoslo factores. Y si yo sé que la intersección está contenida en U, y como yo sé que U inter W es un subespacio vectorial, yo puedo mirarlo como un subespacio vectorial de U también. ¿Ya? O dicho de otra forma, esta familia beta es una familia LI, porque es LI, porque es una base. En este espacio más chico, beta es una base, por lo tanto, cuando yo la miro como un subconjunto de U, es una familia LI, porque ser LI no se pierde porque me miren como parte de un conjunto o de un conjunto más grande. Lo que sí puede ocurrir es que beta no sea capaz de generar todo U, porque U es más grande que esto que está acá, entonces si beta era el generador de esto, no tiene por qué ser el generador de esto también. Pero como es una familia LI en U, un teorema de la clase anterior nos dice que existe un elemento que vamos a llamar UK más 1 hasta UN, tal que cuando yo a beta le agrego esos elementos, y estos son elementos de U. ¿Ok? Eso que está ahí es una base para U. ¿Sí? O sea, todo lo que estoy diciendo es, voy a hacer un diagrama de Venn. Acá tengo
V, ahí tengo U, ahí tengo W, ahí está la intersección. Beta genera esa intersección. Entonces, cuando yo miro beta como un pedacito de U, bueno, tengo que agregarle cositas. Tal vez no le tengo que agregar nada, pero es posible que necesite agregarle cositas para poder generar todo U. Y de la misma forma, es posible que tenga que generarle cositas, agregarle cositas para generar todo W. ¿Ok? Y de la misma forma, va a existir un WK más 1 hasta WM en W, tal que beta W igual beta unión esos vectorcitos es base de W. ¿Qué llevamos hasta el momento? ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Lo que hemos hecho hasta ahora es extraer una base para ese subespacio y completarla para que sea base de esto y completarla con otro elemento para que sea base del otro. Lo que vamos a hacer ahora es una afirmación. Afirmación. Vamos a ver que S igual V1 hasta VK, UK más 1 hasta UN, WK más 1 hasta WM. Esa gran familia, fíjense que agarré y pegoteé la base de la intersección, lo que me faltaba para ser base de U y lo que me faltaba para ser base de W, y esa gran familia vamos a mostrar que es base de U más W. ¿Ok? Entonces, lo primero, S genera U más W, y eso es súper claro. ¿Por qué? Porque este que está aquí más esto genera todo U. Y este que está aquí más esto genera todo W. Y el punto 3 nos decía que cuando yo tenía vectores que me generaban U y vectores que me generaban W, si yo los junto, me generan U más W. ¿Ok? Con la única diferencia que esto lo estamos notando una sola vez. ¿Sí? Porque uno sabe, cuando escribe un conjunto, anotar 3 veces el mismo elemento no hace ninguna diferencia, sigue siendo el mismo conjunto. Entonces, pues se sigue del punto anterior. ¿Ya? Sí, pues no, se sigue el punto anterior. Eso que está ahí, que genera, es parte del punto anterior. Lo que es un poquito más sofisticado es que es una familia ley. ¿Ok? Y para eso procedemos como siempre. Vamos a decir, bueno, vamos a tomar una combinación lineal. Supongamos que una combinación lineal, la suma de los alfa i por b sub i más la suma de los beta i por u sub i más la suma de los gamma i por wi, todo eso es igual a 0. Entonces estoy tomando una gran combinación lineal de todos los elementos que yo quiero mostrar que son Li. Que va a 0. Y ahora lo que yo tengo que demostrar es que los alfa i son iguales a los beta i y son iguales a los gamma i y todos valen 0 para todo i. ¿Sí? Entonces vamos a suponer esto que está acá y vamos a probar que eso que está ahí. Y con eso estaríamos probando que la familia S satisface la definición de ser linealmente independiente. Entonces, a esta ecuación 1, fíjense en algo, de 1
¿qué tenemos? Tenemos que la suma desde i igual 1 hasta acá, alfa i b sub i, más la suma desde i igual k más 1 hasta n de beta i ui es igual a menos o a la suma de menos gamma i wi desde i igual k más 1 hasta m. Pero acá viene la parte clave. Atención. Eso que está ahí es una mezcla de cosas que viven en W. Por lo tanto, eso tiene que vivir en W. Esto que está acá es una mezcla de cosas que viven en B. Porque los B sub i y los U sub i son todos elementos, perdón, en U. ¿Sí? También es cierto que viven en B, pero acá nos interesa la parte que recuerden que los U sub i los agregamos a los B sub i para hacer una base de U. Y eso me dice, fíjense bien, este elemento que está acá es un vector, tiene una fórmula grande, es la suma de ciertos vectores, pero sigue siendo un solo vector. Y ese vectorcito que se arma al hacer esa suma, vive en W y vive en U, así que necesariamente vive en la intersección. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? Que yo sé que la intersección está generado, tiene una base, que son los B sub i. Entonces eso implica que existen unos gamma tilde, tal que la suma, no le voy a colocar gamma tilde, mejor le voy a colocar unos delta nomás, unos delta i, tal que la suma de los delta i por los B sub i desde i igual 1 hasta k es igual a la suma desde i igual k más 1 hasta m de menos gamma i wi. ¿Por qué? Porque si este elemento vive en la intersección, se escribe como una combinación de los elementos de la base de la intersección. Pero con eso, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense bien. Eso que está ahí, yo lo puedo escribir también de esta manera. Eso es la suma desde i igual 1 hasta acá de delta i de b sub i, más la suma desde i igual k más 1 hasta m de gamma i por w sub i. Todo eso vale 0, el 0 vector. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando yo miraba los b sub i, los b sub i y los w sub i juntos, esos tipos formaban una base de w. Y acá tengo una combinación lineal que da 0, pero como estos tipos forman una base, en particular son una familia Li, y cuando yo tengo una combinación lineal de una familia Li que da 0, la única forma que eso ocurra es que todos los pesos sean 0. ¿Cierto? Esto implica entonces que los delta i son iguales a los gamma i, son iguales a 0, pues cuando yo miro B sub i y los W sub i, esos tipos son familia Li. Y una vez que yo sé eso, vuelvo a 1. Entonces fíjense que este desapareció y solamente nos queda esto que está acá. Entonces, poniendo esto en 1, obtenemos, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos que la suma de los alfa i b sub i más la suma de los beta i u sub i, eso es igual a 0. Pero de nuevo, cuando yo miro los b sub i y los u sub i, ellos son una base para u, por lo tanto son una familia Li, y cuando yo tengo una combinación lineal de una familia Li que da 0, la única forma en que eso puede ocurrir es que todos los escalares sean 0. Y así, si se fijan, lo que acabamos de probar es que todos los escalares que aparecen acá son 0, por lo tanto, todos estos bichos forman una familia Li. Así que justamente lo que llamamos S es una familia Li, es también una familia generadora y por lo tanto es una base de la suma.
Por lo tanto, S es base de U más W. Y les recuerdo que la dimensión de un espacio vectorial es la cantidad de elementos que hay en cualquiera de sus bases. ¿Y cuántos elementos tiene S? Miremos. Chum, chum, chum. Acá tenemos S. Si yo miro todo eso, esos N que están ahí, porque van de 1 hasta acá, y después de gamma 1 hasta N, ahí tengo N elementos. Esos N elementos son una base para U. Por lo tanto, esos N elementos son la dimensión de U. Cuando miro después estos elementos que están acá, fíjense bien que van hasta acá y después de gamma 1 hasta M, o sea, hay M elementos. Esos M elementos son la dimensión de W. Pero cuando conté, fíjense bien que si yo sumo la dimensión entonces de B y la dimensión de W, perdón, la dimensión de U y la dimensión de W, estoy contando 2 veces estos elementos, porque los cuento una vez ahí y los cuento otra vez ahí. Entonces yo puedo decir que en S hay tantos elementos como en esa base, más los elementos que están ahí, pero tengo que quitarle una vez esos elementos porque los conté 2 veces. ¿Y qué es lo que ocurre? Que estos elementos que están aquí, que conté 2 veces, son justamente los elementos que son base de la intersección. Así que si quiero descontar K, K no es otra cosa que la dimensión de la intersección. ¿Ok? Entonces esto es simplemente de base de U más la cantidad de elementos que hay en... Ah, pero a la base de U yo le puse un nombre, le llamé beta U. Beta U más la cantidad de elementos que hay en beta W menos la cantidad de elementos que hay en beta. Y eso no es otra cosa que la dimensión de U más la dimensión de W menos la dimensión de U inter W. Y con eso sí que sí terminamos la demostración de la proposición. Ya. Esto era un poco más difícil. ¿Preguntas? Todo bien, profe. ¿Sí? Ok. Hagamos un ejemplo, porque yo creo que con el ejemplo ayuda un poquito. Supongan ustedes que tienen U, que es su espacio vectorial que está dado por esa ecuación que está ahí. ¿Ok? Yo creo que en algún ejercicio anterior probamos que esto formaba un espacio vectorial. Y, de hecho, esto que está acá es el núcleo de esta matriz, de la matriz que tiene simplemente, si nosotros tomamos A igual a la matriz 1, 1, 1, U son igual a todos los X de R3, tales que A por X es igual a 0. ¿Ok? Sí. Y por otro lado, fíjense que W es un subespacio vectorial que digo, mira, son los elementos que la primera coordenada vale 0 y que la segunda y la tercera son iguales. Entonces, la idea es calcular la suma de estos dos espacios. Y para ello, lo primero que uno puede notar es que el espacio U va a estar generado por esos vectores y que el espacio W está generado por ese vector. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, como un elemento que vive en U. Si X vive en U, eso significa que sus coordenadas X1 más X2 más X3 son iguales a 0. O sea, fíjense bien que X1 es menos X2 menos X3, pero que X2 y X3 están libres. Entonces, si yo lo escribo esto como un vector así, esto va a ser igual a menos X2 menos X3.
este está libre y este está libre. Y eso es lo mismo, fíjense bien, que x2 factor de menos 1, 1, 0, más x3 factor de menos 1, 0, 1. ¿Sí? Y fíjense que este vector que está aquí es menos ese vector. Este vector que está acá es menos ese vector, pero cuando yo miro lo que puedo generar con un vector, eso es exactamente lo que puedo generar con menos ese vector. ¿Sí? Porque los escalares están en un cuerpo, entonces puedo tomar entre comillas todos los positivos y todos los negativos, o si ustedes prefieren, podemos colocar acá el menos acá afuera, y nos cambia el signo, y nos queda exactamente como nos propone el enunciado. ¿Ok? Así que efectivamente cualquier elemento que viva en U se escribe como una combinación de ese vector con ese vector. Mientras que en el caso de W, si X está en W, lo que les decía, esto me dice que X, Y, Z es de la forma X vale 0, Y menos Z es igual a 0, o sea, eso me dice que Y es igual a Z, así que voy a colocar Z, Z. Y eso es lo mismo que decir Z por 0, 1, 1, o sea, efectivamente, cualquier elemento que yo tome de acá va a tener la forma de un escalar multiplicando este vector, o sea, cualquier elemento de W es un elemento del generado por ese vector que está ahí. Es un múltiplo de ese vector. ¿Ok? ¿Y qué es lo que ocurre? Que en el minuto en que yo sé que U se genera con estos dos y que W se genera con este tipo, inmediatamente sé que U más W se genera por todo eso. ¿Sí? O sea, dicho de otra forma, U más W tiene entonces que generarse por 1, 0, menos 1, 0, 1, menos 1 y 0, 1, 1. ¿Ok? Pero todavía cuando yo digo, mira, U más W es el generado por esos tres vectores, yo todavía no he dicho quién es U más W, porque tendría que primero ser capaz de de decir qué cosa es lo generado por estos tres. Disculpen que me perdí un poco porque noto que acá en las pizarras se pierde un poquito el borde y no, ustedes lo ven todo. Ok, voy a tratar de escribir más arriba, en resumen. Ok, pero lo que les decía, que incluso si yo sé que U y W entonces está generado por este vector y este vector, eso todavía no me explicita quién es U más W. Una alternativa que podemos seguir es la siguiente. ¿Qué pasaría si estos tres vectores son LI? Si esos tres vectores son LI, como son vectores que viven en dimensión 3, me significa inmediatamente que son una base de R3. Y si son una base R3, eso significa que su generado es todo R3. Entonces, veamos, ¿será cierto que estos tres vectores son LI? Para eso, ¿qué hacemos? Como siempre, escribimos nuestra ecuación maestra, que es una combinación lineal que da 0. Y ahora vamos a tratar de probar desde acá que entonces todos los escalares son 0. Fíjense que de la primera componente me queda que alfa es igual a 0, porque me queda alfa por 0 igual a 0. Y sabiendo eso, solamente me tengo que preocupar de la segunda y tercera componente de beta y gamma. Entonces, después tengo que beta más gamma me da 0, esa es la segunda ecuación. Y después tengo que menos beta más gamma me da 0, es la tercera ecuación. Técnicamente en la tercera ecuación también aparece alfa, pero yo ya sé que alfa vale 0, así que ¿para qué lo voy a anotar? Y ahora de acá, si yo sumo estas dos ecuaciones, los betas se me anulan y me queda que 2 gamma vale 0, y eso es lo mismo que decir que gamma vale 0, y beta es igual a menos gamma, así que eso implica que beta es igual a 0. Así que efectivamente estos tres vectores son LI, y como son LI, eso me dice que el generado por 1, 0, menos 1, 0, 1, menos 1 y 0, 1, 1, eso es igual a todo R3. Y por lo tanto, como ese generado también era igual a U más W es igual a todo R3. Entonces, ¿cuál es la suma de esos dos espacios vectoriales que veíamos acá? Bueno, es todo el espacio
donde viven. ¿Cómo supe eso? Porque primero supe que U más W era el generado por estos tres vectores, y después calculé que este generado tenía la misma dimensión que el espacio completo, y por lo tanto necesariamente era igual a él. Ok. Absolutamente. Una familia LD podría generar todo R3. Pero en este caso, lo que nos permite concluir es que tengo una familia LI de tamaño 3 en un espacio de dimensión 3. Y eso vimos que solo puede ocurrir si además de ser LI era generador. Entonces, en realidad, lo que estoy haciendo acá, al ver que son LI, estoy viendo que estos tres no solo generan a U más W, sino que generan a todo R3. Y ahí estoy haciendo la igualdad. Si tú te fijas, primero probé que estos tres vectores generan U más W, y después probé que esos tres vectores generan R3. Y después digo, entonces los dos generados tienen que ser iguales. ¿Te fijas? ¿Y qué es lo bonito? Lo bonito es que yo no probé que estos tres vectores generaban R3 directamente, porque yo no dije ya, sea un elemento cualquiera de R3, aquí está la forma de escribirlo como una suma de estos tres. Sino que lo hice simplemente argumentando que como son LI y son tres en un espacio que solo aguanta tres direcciones LI, entonces tienen que ser base. Y eso es consecuencia de lo que vimos en la clase pasada. ¿Ok? Ya, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. La próxima clase le adelanto que vamos a trabajar con algo que se llama suma directa de espacios vectoriales, que podríamos decir es algo un poquito más refinado de lo que acabamos de discutir. Voy a cortar la grabación. Como siempre, muchas gracias por haber venido. Nos vemos en una próxima clase.